Bueno, nuevamente les doy una cordial bienvenida a todos a esta segunda escuela de padres. El día de hoy estaremos hablando sobre el desarrollo sexual en los adolescentes y la prevención de situaciones de riesgo como el abuso sexual y el acoso sexual. Tendremos una invitada especial que es Lidia Joana Quiroga Mena, la cual les va a hablar a profundidad sobre este tema. Ella tiene gran conocimiento sobre el mismo, ya ha trabajado con los estudiantes sobre el mismo tema y es importante que sea complementado con ustedes, los padres de familia. Vamos a estar acá por espacio de 1 hora. A través del chat está disponible el formulario de asistencia y evaluación para que ustedes lo puedan diligenciar más adelante. Esperamos que pueda ser este espacio de su agrado y podamos aprender mucho. Bueno, Johanna, te doy una especial bienvenida a este espacio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Alba, muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí otra vez compartiendo contigo. Sí. Gracias a los padres de familia que aceptaron esta invitación y se encuentran en esta tarde con nosotros. Muy contenta, la verdad, sí, Alba, porque pues yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales a través de la institución Los Andes, donde Alba fue esa persona, ese apoyo que me estuvo orientando también en mi proceso académico. Aprendí mucho de ella, aprendí mucho de la experiencia que viví aquí en la institución y estoy feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes y de que Alba me permita ese espacio para seguir compartiendo con ustedes. No sé si me escuchan bien, tengo un ventilador de fondo por el calor, ¿sí se escucha bien? Sí, Perfecto, yo te bueno. escucho bien. Ah, qué bien, Bueno. perfecto. Espero de verdad, por favor, una participación muy activa de parte de los padres de familia, haciendo honor a la participación que tuvieron sus hijos cuando se les ofrecían este tipo de talleres. Esta temática es muy importante. Si bien vamos a estar hablando acerca de la educación sexual en adolescentes en cuanto a la prevención y atención del abuso sexual y del acoso sexual, es importante que ustedes conozcan o más bien recuerden todo lo que implica ser un adolescente. Entonces, vamos a iniciar este taller precisamente con eso. Quiero realizar como una especie de introspección con ustedes, donde ustedes se pongan por un momento los zapatos del adolescente que un día ustedes mismos fueron, para que puedan comprender con mayor facilidad, para que puedan recordar todo lo que implica ser un adolescente y por todas esas etapas que están pasando sus hijos, que están precisamente viviendo la adolescencia hoy en día. Bienvenidos una vez más. Seguramente en el transcurso se van a estar uniendo más papás y mamás. Entonces vamos a iniciar trabajando con ustedes. Primero les voy a presentar, o no sé si Alba me hace el favor, eso. Les voy a presentar este video de concientización. Por favor, presten mucha atención. Me encantaría tener sus opiniones una vez terminaran de verlos, ¿vale? No sé si, ¿cómo hago, Alba, para quitar mi video? Ya aquí lo quito, muy bien, para que puedas poner la pantalla completa. ¿Qué diría mi yo adolescente si yo mismo fuese su padre? En este momento, papás que se encuentran conectados, háganse en esa pregunta. ¿Qué diría su yo adolescente si ustedes mismos fuesen su padre? Si fueran ustedes los que estuviesen acompañándolos en ese momento y en esa etapa tan importante en sus vidas. Mediten un poco acerca de eso. La invitación es a que reflexionemos cómo estamos acompañando a nuestros hijos en una etapa tan importante. Entonces vamos a darle paso a la siguiente diapositiva. En este momento necesito que ustedes, papás y mamás, recuerden, visualicen lo más posible cómo eran ustedes cuando fueron adolescentes. Si se pueden imaginar, inclusive en su aspecto físico, por favor háganlo. Mírense desde arriba hacia abajo. Proyéctense, visualícense cómo eran ustedes de adolescentes, si les gustaba su aspecto físico, si les gustaba cómo se veían, si se sentían conformes con ello. Desde su interior, qué emociones sentían, cuáles eran las emociones más recurrentes que se venían a ustedes cuando eran adolescentes, cómo las gestionaban, si lograban hacerles algún tipo de gestión o simplemente se dejaban llevar por esos impulsos de adolescencia. Traten de recordar las emociones, los temores, las alegrías, inclusive sus relaciones con sus amigos. Alba, no sé si lo puedes proyectar a modo completo, pantalla completa, por favor, para que ellos puedan ver bien, observar mejor.
Vayan dimensionando, por favor, papás, y vayan visualizando en este momento ese adolescente que ustedes fueron, todo lo que vivieron siendo unos adolescentes. ¿Qué tan importantes eran sus amigos para ustedes en esa época de su vida? ¿Qué tanta influencia podían llegar a tener esos amigos o el querer pertenecer a esos grupos de amistades? ¿Qué tanto las marcó? ¿Qué tan importante era que ustedes pudieran tener una privacidad y su propio espacio? ¿Cómo ustedes le exigían a sus padres que les dieran su espacio, su privacidad y su libertad? En este momento lo único que quiero es que se hagan esa imagen en la mente de lo que ustedes fueron cuando fueron adolescentes. ¿Cuántas veces cambiaron de look? ¿Cuántas veces quisieron ser o pertenecer a una cultura o un género diferente? Primero que rapero, que rockero, que reggaetonero, yo qué sé, cuántas veces cambiaron de look, cambiaron su aspecto físico, su forma de vestir e inclusive su forma de pensar en ese transcurso de la adolescencia. ¿Cuántas veces simplemente solo querían estar en silencio, no querían hablar con nadie? Querían meditar, pensar en lo que les ocurría en su día a día y simplemente no querían hablar con nadie y no significaba que hubiese pasado una tragedia, sino que simplemente querían meditar y reflexionar, estar con ustedes mismos y a solas. ¿Cuántas veces sintieron que sus padres o otras personas violaron su intimidad? Que de pronto tuvieron acceso a cosas íntimas, personales que ustedes no querían compartir con absolutamente nadie más o que tenían personas muy escasitas con las que querían compartirlas. ¿Cuántas veces se atrevieron a experimentar cosas nuevas, diferentes, distintas, cosas quizás hasta prohibidas para su edad, por conocer, por complacer amigos o porque simplemente les daba intriga y querían saber qué era y qué se sentía? ¿Cuántas veces se sintieron rechazados, incluso hasta por sus propios padres, por sus propios familiares, por los amigos más cercanos a ustedes, por sus compañeros, por sus profesores? ¿Cuántas veces sintieron ese rechazo, siendo ustedes unos adolescentes? ¿A cuántos amigos sinceros alcanzaron a conocer? Amigos que quizás aún todavía conservan esa amistad, otros que ya no están, que ni siquiera saben dónde puede estar, pero que en el momento en que ustedes fueron adolescentes apreciaban grandemente y valoraban de sobremanera la amistad y la compañía de esas personas. ¿Cuántas veces permitieron que ciertas emociones negativas los dominaran, como la ira? ¿Cuántas veces no fueron capaces de controlar esos impulsos, esa irritabilidad? ¿Cuántas veces sintieron ganas de tirar todo, de explotar todo, de desahogarse por medio de actos agresivos? Porque no encontraban otra forma de gestionar esa emoción, sino que creían que esa era la única forma viable para salir de la situación o expresar sus emociones y sus sentimientos. ¿Cuántas veces pensaron que nada tenía sentido, que la vida no tenía sentido? Se preguntaron para qué nacieron, por qué estaban en este mundo, por qué tenían que estudiar, por qué tenían que obedecer, por qué tenían que seguir las reglas de una sociedad. ¿Cuántas veces soñaron despiertos, imaginaron un futuro, proyectaron una vida, la casa que querían tener, el hogar que querían tener, la carrera universitaria que querían estudiar? ¿A qué se querían dedicar en un futuro? ¿Alguna vez quisieron ser famosos? ¿Alguna vez soñaron con ser una actriz súper reconocida de las grandes cadenas televisivas, o un actor, o un bailarín profesional, un futbolista? ¿Alguna vez soñaron, tuvieron ese sueño de fama realizada? ¿O quisieron tener su propia banda musical? ¿Cogieron en algún momento incluso los trastes de la cocina para hacer bulla? ¿O quisieron ser grandes deportistas? ¿Practicaron ciclismo, no sé, cualquier deporte, voleibol, básquetbol, porque soñaban con llegar a grandes ligas? ¿Cuántas veces intentaron todas esas cosas? ¿O simplemente querían tener su propia habitación? Querían tener su propio espacio para decorarlo a su manera, a su gusto, para que el ambiente en ese momento para ustedes fuera agradable? ¿Fuiste tímido? ¿Fuiste extrovertido?
¿Cómo viviste esa adolescencia, querido papá? ¿Y qué consecuencias positivas o negativas te dejaba ser ese adolescente? Ese adolescente penoso o ese adolescente que no sentía pena de absolutamente nada y se arriesgaba a todo. ¿Fuiste arriesgado? ¿Probaste cosas nuevas aún sabiendo que corrías peligro, pero en medio de tu adolescencia creías que absolutamente nada malo te iba a pasar? ¿Cuántas veces violaste reglas, infringiste reglas en medio de esa adolescencia por experimentar, por divertirte? ¿Quisiste ser la sensación o el más atractivo o la más atractiva de la cuadra, del colegio? Te empezaste a preocupar por tu aspecto físico, por el aroma, o sea, cómo olías, la loción que usabas, cómo te peinabas, cómo llevabas tu cabello, cómo llevabas tu ropa. ¿Te empezaste a preocupar por absolutamente todo eso? ¿Sentiste que tus padres eran injustos muchas veces contigo? ¿Que de pronto te juzgaban más de lo normal? ¿O que sus preocupaciones eran tan exageradas que te oprimían? ¿Te sentías tan sobreprotegido que te sentías asfixiado en algunos momentos? ¿Cuántas veces tu forma de ser o de pensar no concordaba con la de tus padres? ¿Cuántos conflictos o discusiones o gritos o malos entendidos hubieron en tu casa porque empezaste a manifestar que no estabas de acuerdo de pronto con la forma, con la religiosidad que te enseñaron desde pequeño, con la espiritualidad, con las ideas políticas, con la forma de educarte? ¿Cuántas veces cuando empezaste a manifestar eso que ya tú querías ser como persona, fue como a confrontarse con tus padres y sentir una rivalidad, y empezaste a ver que tus padres ya no eran esos héroes, ya no eran esas personas, esos modelos que querías seguir, sino que al contrario, querías alejarte de ellos, querías tener tus propias convicciones y tus propias ideologías? ¿Cuántas veces sentías que decidían por ti, que inclusive querían decirte cómo peinarte, cómo vestirte, qué estudiar, con quién te podías relacionar y con quién no? Estamos hablando de tu adolescencia, querido papá, que recuerdes lo que fuiste tú cuando fuiste adolescente. ¿Cuántas veces sentiste las ganas de huir sin saber qué hacer? ¿Te sentías deprimido o estresado o desesperado porque no sabías qué decisión tomar, cómo actuar ante cada situación? ¿Cuántas veces quisiste ser exclusivo y único, seguido por los demás, el que impusiera la moda? ¿Cuántas veces tuviste un novio a escondidas o una novia escondida que no era aceptado por tus padres porque lo veían que no era muy apropiado para ti, pero que seguramente tú tampoco eras aceptado o aceptada por los padres de esa persona porque pensaban exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces quisiste hablar con tus padres, pero decidiste no hacerlo porque te daba miedo, porque no sentías la confianza, porque pensabas que si hablabas y comunicabas las situaciones que estabas viviendo, más fácil ibas a recibir un reproche, un regaño, un castigo, que la comprensión que necesitabas, que el consejo que estabas necesitando? O porque simplemente papá y mamá, por darte lo mejor, siempre estaban trabajando, estaban ocupados y no había ese espacio para poder comunicarte con ellos? ¿Cuántas veces entonces creíste que tu único refugio eran esos amigos con los que compartías todos los días? Y por eso empezaste a salir más de casa y a compartir más con ellos que con tu propia familia. ¿Cuántas veces te dolió ser adolescente? Esta pregunta yo quiero que se la hagan, papás. ¿Cuántas veces sintieron dolor siendo adolescentes? ¿Cuántas veces dolió ser adolescente? ¿Cuánto te marcó la adolescencia, positiva o negativamente, pero cuánto te marcó? Quiero decirte que las épocas pueden cambiar y los peligros también, eso no es un secreto para nadie. Pero, querido padre, la adolescencia siempre será lo mismo. Siempre se van a sentir las mismas emociones, las mismas angustias, las mismas alegrías, los mismos cambios de humor,
las mismas necesidades, los mismos descubrimientos, la necesidad de encontrar una identidad propia. La adolescencia siempre va a ser igual, aunque los tiempos sean distintos, aunque la tecnología cambie y avance, aunque los peligros en las calles se manifiesten de una manera distinta, pero el adolescente siempre va a ser adolescente. Siempre va a estar en una búsqueda intensa de su propia identidad. Siempre va a querer estar construyendo su ser. Siempre va a querer su crecimiento personal porque él en este momento está en una etapa de identidad, se está identificando consigo mismo. Por eso prueba aquí, por eso prueba allá, porque está tratando de encontrarse a sí mismo. Seguramente en tu adolescencia y ahora como adulto, reconoces algunos errores que tuvieron tus padres por no entender lo que vivías en una etapa tan importante. Quizás ellos olvidaron que un día fueron jóvenes, pero en este momento de tu vida como adulto y como padre, ¿tú sí estás recordando que un día lo fuiste? ¿Cómo estás asumiendo la adolescencia de tu hijo? Ahora respóndeme, o a ti mismo, contéstate. A tu yo adolescente, a ese adolescente que fuiste un día, ¿le gustaría que tú fueses su padre en este momento? Querido papá, querida mamá que se encuentran aquí en este momento, los quise invitar a hacer esta reflexión porque como padres muchas veces olvidamos que vivimos estas etapas y esa empatía que deberíamos sentir con nuestros hijos en este transcurso tan importante de su vida no se logra precisamente por eso o porque no hemos sanado el yo adolescente que fuimos en alguna época, por algunas situaciones que vivimos, porque quizás no fueron las mejores circunstancias y les estamos transfiriendo todas estas cosas negativas y también las positivas a nuestros hijos. Yo espero que realmente hayan hecho el ejercicio de recordar todo lo que ustedes vivieron, todo lo que experimentaron, todo lo que sintieron cuando ustedes eran los adolescentes, para que puedan comprender el resto de la información que aquí se les va a dar, no comprenderla, sino recordarla, porque sé que muchos de ustedes ya tienen ese conocimiento, pero sí es importante que en el día de hoy ustedes se pongan los zapatos de sus hijos, recordando que un día tú y yo también fuimos adolescentes. Y quizás nuestros hijos no van a asumir la adolescencia de la misma manera que tú y yo la asumimos, porque son personas distintas, somos seres diferentes. Pero sí hay algo cierto, y es que van a sentir esas mismas emociones y están transitando exactamente lo mismo porque el desarrollo, la forma del desarrollo es exactamente la misma. Espero que me estén entendiendo el concepto. Si algún padre de familia en este momento desea hacer algún comentario o algo que le haya transmitido este ejercicio, me encantaría poder escucharlo antes de continuar. Sin pena. Olivia Mena levantó la mano. Adelante, Olivia. Buenas tardes. Pues me parece muy interesante, Muy buenas de tardes, verdad, Olivia. la charla que estamos teniendo hoy. Pues, pues eso me hace traer buenos, bonitos recuerdos, ¿no? La adolescencia, yo digo que la adolescencia, siempre he pensado que la adolescencia y la niñez es lo más bonito que hay en la vida. No estoy diciendo que ya cuando uno sea adulto no es bonito, porque es bonito que uno tiene los hijos, tiene su propia familia y realiza cosas que uno tenía desde atrás pensado realizar, ¿cierto? Pero, o sea, la adolescencia es lo más bonito que me parece a mí que existe, donde uno tiene alegrías también, como veíamos, escuchábamos a la psicóloga que también de verdad a veces pasamos por momentos dolorosos, tristes, pero es muy bonito. Yo recuerdo pues cómo era yo en mi adolescencia. Pues yo ahora estoy gordita, ¿no? Pues yo era una joven delgada, cuando recuerdo yo era delgada eh, y muy alegre, yo era muy alegre, era muy extrovertida.
Yo me llevaba bien con todos mis compañeros porque pues era alegre, pero a la misma vez era como muy centrada en el colegio, tanto en mis estudios, con el respeto con mis compañeros y mis mayores, que eran los profesores, digamos así, ¿cierto? Y esto me parece muy interesante, muy bonito. Entonces, si yo lo llevo a mi diario vivir con mis hijos, yo he tratado mucho de comprenderlos a ellos porque yo viví, por ejemplo, cosas que muchas veces quizá mi mamá, como dice la psicóloga, ¿cierto? Vivimos momentos en épocas diferentes, pero las emociones son las mismas. Entonces, quizás muchas veces a veces los papás antes le faltaba un poquito de comprenderlo a uno. Y, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá yo le decía, mamá, voy a hacer una tarea. Y entonces ella me decía, pero tiene que estar a tal hora aquí en la casa. Y si yo me pasaba un poquito de la hora, y no era que estaba haciendo nada malo, estaba en realidad haciendo las tareas, porque gracias a Dios yo era una niña juiciosa, era una muchacha muy juiciosa. Y llegaba a la casa, para que, bueno, ya yo sabía que desafortunadamente quizá mi mamá pensaba de pronto que no, o sea, en su misma preocupación también, ¿no? No, se me demoró, quizás estaba haciendo, ya no estaba haciendo tareas, sino que estaba en otro lado. Y muchas veces lo castigaban a uno, como los papás antes lo aporreaban a uno, pero sin embargo yo agradecía todas esas cosas, yo agradecí mucho la educación que dio mi mamá y mi papá, a pesar de que no la tuve mayor tiempo porque cuando tenía como 13, 14 años, mi mamá falleció. Sin embargo, tuve a mi papá, que mi papá para mí fue un excelente papá y que siempre quería lo mejor para uno. Entonces, yo siempre estaba como centrada en pensar en que tenía que agradar a mi papá, a pesar de que quizás pensara yo diferente, procuraba hacer eso. Entonces, hoy día uno con los hijos, uno trata de no ser así como eran los papás antes con uno, sino hoy día somos más comprensivos con los hijos, les damos un poquito más de libertad, tampoco no soltarlos del todo, pero sí se les da un poco más de libertad. Entonces, como dice la psicóloga, y entonces hoy día quizás hay que tener uno, a pesar de esa libertad que uno le da a los hijos, uno tiene más cuidado con ellos porque hay más peligros, porque cada día se ve uno tantos peligros, veía yo el tema, ¿cierto? Que es la educación sexual, eh, decía que muchas veces ocurren abusos, entonces tiene uno que tener más cuidado con los hijos hoy día. Entonces, pero me parece muy bonito, muy interesante el día de hoy el tema, porque, o sea, recordar uno lo que uno era, eso es muy bonito. Y le agradezco yo a la psicóloga esta charla tan bonita, me parece muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señora Olivia. Qué aporte tan bonito, tan significativo. De verdad le agradezco muchísimo y es así como usted lo estaba planteando. Tiene usted toda la razón. De verdad agradecida por esa participación. Si algún padre de familia desea hacer otra intervención, con gusto lo escuchamos o si no, continuamos. Mientras tanto, les voy a leer una frase de Sigmund Freud que a mí me parece muy buena, muy interesante, que dice: las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de formas peores. Por eso la importancia de que nuestros hijos puedan tener esa confianza de hablar y de platicar con nosotros sobre su día a día. ¿Y cómo logramos estos papás? Lo logramos así como lo logramos cuando hablamos con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestras personas. No queriendo decir esto, que nos vamos a comportar como los super parceros con nuestros hijos, porque a veces confundimos una cosa con la otra y de una u otra manera sí debe haber esa caracterización de que soy tu papá con amor y por eso con amor te escucho y con amor te doy mi mejor consejo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando nuestros hijos no sienten esa confianza de expresarse, de comentarnos sus situaciones, ahí es cuando estas situaciones cogen ventaja y viene la gravedad, que es más adelante el tema que vamos a tocar, que es precisamente la prevención del abuso y del acoso sexual. Entonces, es muy interesante
alcanzar un grado de plática con ellos sin que ellos sientan que estamos siendo como más bien como unos investigadores privados, haciéndoles preguntas como tan neutras como de ¿cómo te fue? ¿Y qué nota sacó? ¿Y por qué llegó hasta ahora? O sea, esa comunicación tan lineal como tan trivial no debería ser con nuestros hijos. Debemos crear ese ambiente de confianza para que ellos puedan decir, uy, me pasó esto, necesito hablarlo con mi papá y con mi mamá porque no hay nadie mejor que él o ella para asesorarme. Y si vive papá y mamá en casa, que sean una sola voz, que si tienen que llegar a acuerdos, lleguen a acuerdos ellos dos solitos aparte y luego vengan y lo comuniquen a los hijos. Porque si el uno dice sí y el otro dice no por encima del que dijo sí y delante de los hijos se forma todo este conflicto, ambos pierden autoridad y este adolescente que está necesitando que se le guíe, que se le pongan unos límites sabiamente para que no vaya a tomar unas reacciones agresivas, ¿cierto? Va a quedar loco porque va a decir aquí no hay autoridad y va a desconocer los límites que debe tener. Entonces es muy bueno que aprendamos esa comunicación de pareja cuando vivimos en pareja. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a pasar a un video que quiero que ustedes como padres escuchen y vean acerca de algunas opiniones que tienen los jóvenes acerca de lo que ellos consideran que somos nosotros como padres actualmente o de cómo los percibimos, por decirlo así. Entonces vamos a ver este video, si se puede poner pantalla completa, Alba, mejor. Johanna, pero ahí está en pantalla completa. Ah, mira que yo no la veo en pantalla completa. Pero bueno, dale. Y me gustaría que levantaseis la mano si estáis de acuerdo. ¿Vamos allá? Sí. Primera. Casi todo lo que hago, a mis padres les parece mal. Segunda. De nuevo a una pregunta como la anterior. Estar comprometidas, que lo inteligente es la abstención. Consumo alcohol, pero ellos no lo saben. Ahora. Vale. Consumo alcohol y claro que lo saben. No bebas mucho alcohol en las fiestas. Cuando estoy en una fiesta familiar con mis padres que están poniéndose a cubatas todo el rato. ¿Creéis que hay alguna pregunta que entra bien en vuestra situación y que no he hecho? ¿Y que vosotros en mi lugar la haríais? Yo creo que si nos sentimos mal por ocultar cosas a nuestros padres. ¿Os sentís mal por ocultar cosas a vuestros padres? Pues no, la verdad. No. Ellos también me ocultan cosas a mí. Claro. ¿Cómo? Porque en teoría soy menor y no tengo capacidad de razonar. ¿Tú crees que tus padres te ocultan cosas a ti? No es que lo crea, es que lo sé, lo Y afirmo. por lo tanto tienes el derecho a corresponderles con ocultación. Claro. ¿Qué ver, no. ¿Qué preguntarías así un poco comprometida si estuvieras en mi lugar? Una. Que si tus padres te dan miedo. Es que a mí mi padre me da miedo, lo voy a hacer. O sea, mis padres me dan miedo. Sí, a mí me dan miedo. Vale. Con el miedo no me refiero a miedo de asustarme, pero hay veces que me llaman la atención las reacciones que tienen frente a algunos comentarios o cosas que pueda hacer o realizar yo, porque pienso, coño, tú has también vivido tu adolescencia, has hecho las mismas cosas que estoy haciendo yo, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué te sorprende tanto que haga esto? Pedro, ¿qué preguntarías en mi lugar? Que si tus padres te dan las libertades que te crees que te mereces. Mis padres me dan las libertades que creo que me merezco. Vale. ¿Algún comentario a todo esto? Fui a la presentación de un documental de KCO. Es un rapero que me encanta, me hace sentir súper bien y fuimos y tal. Y es verdad que era un lunes, pero después de haber terminado los finales decía, joder, lo he aprobado todo, no sé qué, pues me dijo mi madre, te lo mereces, tal, puedes ir. Y total que fui y al final el documental duró más de lo que pensábamos y nos quedamos a hacer unas fotos con él y tal y resulta que se nos hizo tarde y yo me iba a quedar a dormir a casa de un amigo. Entonces mi madre me dijo, es que yo creo que te has pasado.
Y fue como, pero vamos a ver, he estado trabajando más que nunca para sacar unas notas, unas cosas que me hagan feliz a mí, pero sobre todo que se hagan feliz a vosotros, porque al final eso es algo que también, por mucho que nuestros padres no nos pongan presión para eso, es algo que nosotros queremos, el que nuestros padres digan, joder, qué orgulloso estoy de vosotros. Comparado con lo que han dicho mis compañeros, creo que soy de los que menos confianza tiene con sus padres, y yo creo que porque la he perdido completamente. La mañana que me levanto a las un cuarto de hora antes, te abres los ojos y me encuentro a mi madre mirándome el móvil en mi habitación todo oscuras y ella mirándome el móvil. ¿Y eso lo has hablado con ella? Es que no puedo hablar con ella. No, yo como que no tengo la valentía de hablar con ella. Y cuando lo he intentado, tampoco. O sea, como que no me sale hablar con ella. Esa desconfianza la he tenido que generar yo de alguna manera. No sé cómo. No sé por qué, pero de alguna manera he tenido que generar esa desconfianza. Me han dado impulsos de querer expresarme, de querer decir a mi madre, mamá, pasa esto. Pero luego como que me retraigo porque las pocas libertades que tengo, las que aún puedo mantener, como ellos son la autoridad, me da miedo perderlas. Me da miedo que me impongan un límite que me reduzca esas libertades. No hago nada que dejaría de hacer si mis padres estuvieran delante. Chavales, pensadlo bien, ¿eh? Bueno, todo. Espera, todo. ya, yo también. Vamos. Cosas, obviamente, que hay un límite que es muy íntimo. Pero yo creo que sí, yo haría cualquier cosa delante de mis padres. De hecho, lo he hecho. Supongo que Víctor es una persona que le cuenta a todos sus padres. Me alegro por él, pero me ha sorprendido bastante. Están saliendo, pero fijaros que eso es importante porque igual estamos tratando un tema. Yo qué sé, ¿no? Igual estamos tratando un tema, la libertad, que suena muy bien, pero quizás, para entenderlo bien hay que ser muy sensible a los matices. Muy bien, gracias Alba. Aquí me encantaría, por favor, tener la opinión de algún papá o una mamá acerca de los comentarios que escucharon de estos chicos en esta entrevista, en este documental. Por favor, ¿qué opinan ustedes de las cosas que esos chicos comentaban, de cómo se sentían en cuanto a esa relación y esa libertad que sus padres les daban a ellos? Ya uno. O hago el Ni Marín de Doping Way. A ver. Escojo al azar. Bueno, vamos a escoger al azar. Vamos a ver quién hay por aquí. A ver, vamos a ver si Sandra Montoya nos colabora. Sandra Montoya, ¿te encuentras activa? Sí, señora. Me encantaría escuchar tu opinión acerca del video que acabamos de ver. Ay, Dios mío, bendito. Pues la verdad, yo me sentí también así, prácticamente en algunas situaciones, cuando estaba mi mamá y mi papá vivos. Pero ahora pues yo analizo y sí, o sea, ellos tenían su razón. Por algo le daban a uno charlas, le decían a uno que no hiciera eso. O sea, tenía consecuencias más tarde. Habían unas consecuencias, así es. Bueno, muchas gracias Sandra por esa opinión y tienes razón, hay consecuencias y precisamente esas consecuencias son las de que estos jóvenes en este momento, en esta etapa, les cuesta un poquito aceptar, ¿ya? Ellos tienen la mente muy deliberada, ellos están con ganas de experimentar, de conocer, de demostrar que ellos también pueden, demostrar que son capaces, de demostrar que ya están siendo adultos, entonces hacen una serie de exigencias que consideran que son justas para ellos y olvidan de pronto que hay unas consecuencias y que ya ellos empiezan a asumir unas responsabilidades a nivel social. Entonces, como les decía, en esta etapa vital, pues hay unas cosas que son normales y que no son normales, que pudimos de pronto tocar
en el primer video de reflexión que pasamos, donde los invité a que ustedes recordaran su etapa de adolescencia. Y dentro de esas cosas que son normales, se encuentran esos cambios de humor, esa irritabilidad, esa hipersensibilidad que manifiestan los adolescentes, esos cambios de opiniones, eso de que hoy me gusta esto, mañana me gusta lo otro, y no quiere decir que ellos no sepan dónde están parados, ni sepan para dónde van ni dónde vienen, simplemente están encontrando su identidad. Dentro de estas cosas normales, para entrar al tema de la educación sexual, se encuentra papá y mamá, que ellos en este proceso de cambio, que no solamente es un cambio físico, que como todos sabemos se da, se presenta, a la niña se nos empiezan a salir más los senos, las pompis, las caderas, empezamos a asumir un cuerpo de mujer, que es atractivo para los hombres empiezan a engrosar su bola, empiezan a salir los vellos, los bigotes, cogen músculos, yo qué sé. Estos cambios físicos vienen acompañados con unos cambios psicológicos, ¿cierto? Y biológicos, o sea, la psique empieza a tener una transformación y las hormonas se disparan. Dentro de este proceso de cambio físico y psicológico, empieza a despertarse el famoso tema de la sexualidad. Entendiendo la sexualidad no solamente como el deseo de llegar a un acto sexual, a tener sexo, no, la sexualidad no es eso exclusivamente, sino empezar a construirse como persona, como les estaba diciendo, todo eso que les hace sentir bien a ellos, que empiezan a construirse como personas. La sexualidad tiene que ver cómo se organizan, el aseo personal que se hacen, hasta inclusive la carrera que eligen estudiar, la forma como se relacionan con los demás, cómo ellos se perciben, hace parte de la sexualidad. Y pues obviamente entra también el campo de lo que es la sensualidad y el paso al que la mayoría de los padres le tenemos miedo, que es el acto sexual, ¿cierto? Yo creo que cuando empieza la etapa de la adolescencia, una de las cosas que más nos angustia, sobre todo si tenemos hijas mujeres, es precisamente eso. Inclusive muchos padres optan por empezar a ponerlas a planificar a muy temprana edad. Aconsejo, o sea, a manera de consejo, ¿qué aconsejo yo? Mucho diálogo con el hijo, un diálogo respetuoso, que no sea intimidante. Me desconecté. Estoy desconectada o ya volví. No, solamente se suspendió la cámara, pero estás acá, se te escucha. Ah, bueno, perfecto. Entonces resulta que cuando esos chicos empiezan con esta parte, esa sexualidad que se empieza a despertar, ellos empiezan a sentir unas emociones, como ustedes también las sintieron. Entonces ya las niñas ven un chico que les parece atractivo, ay, tan lindo, y ese niño sí es lindo, sí es bonito. Los chicos empiezan a ver las niñas, de pronto los hombres tienen un pensamiento, no sé, diferente. Ellos ven a la mujer y dicen, esta muchacha tan bonita, tal cosa, esto y lo otro. Empiezan a valorar las cualidades de esa persona, cómo se comporta, cómo se viste, cómo ríe, qué huele, cómo se ríe, qué huele, no sé, cómo se expresa, qué proyectos tiene. Ellos se fijan en absolutamente todo eso también, aunque nosotros no lo creamos, o aunque a veces se dejen llevar e influenciar por ciertos grupos, que esa es otra de las connotaciones de la adolescencia, que ellos tienen ese deseo de pertenecer a, de estar de estar todo el tiempo como en un grupo donde ellos se sientan aceptados, y a veces, en ocasiones, se someten a hacer cosas o se dejan influenciar por esos otros amigos con tal de pertenecer a ese grupo, porque allí se sienten bien, o en el caso de los hombres, porque es que ellos no se van a quedar atrás, ¿cierto? Entonces muchas veces en este aspecto nosotros como padres tenemos que hacerle muy buen acompañamiento a nuestros adolescentes, porque resulta que existen algunos peligros, como bien lo sabemos. Dentro de estos peligros, en este desarrollo sexual, se encuentran personas que son inescrupulosas y que atentan con este proceso evolutivo, por decirlo así, que nuestros jóvenes están teniendo, que se quieren aprovechar de este proceso que nuestros jóvenes están teniendo. Alba, por favor, colabórame con las diapositivas para entrar entonces en la materia del aspecto sexual con los papás. Igual Alba les va a profundizar también una vez yo termine mi intervención. Pero solicitando muy amablemente a los papás que presten mucha atención en este momento para que sepan
cómo pueden prevenir un caso de abuso o de acoso sexual en sus hijos, y también cómo pueden prevenirlo, evitarlo, o cómo pueden realizar una intervención en caso de que identifiquen que esta situación se pudo haber presentado con alguno de sus chicos, que esperamos de todo corazón que no sea así. Entonces decimos educación sexual en adolescentes, prevención y atención del abuso y del acoso sexual. Ya entendemos que existen unas emociones que vienen intrínsecas precisamente en ese desarrollo vital de la adolescencia, pero que hay unos síntomas. O sea, que sí, ciertamente hay unas emociones que son normales, pero que hay unos síntomas de alerta que nos indican que algo extra, que algo fuera de lo normal está pasando y que tenemos que poner mucho cuidado. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? La definición de lo que es el abuso sexual, las cifras que se han dado hasta el año 2020, la clasificación de lo que es el abuso sexual, los victimarios, los indicadores psicológicos, los indicadores físicos, cómo abordar el abuso sexual y la activación de rutas. Entonces, avanzamos con lo primero, que es la definición. Según la Academia Americana de Pediatría, el abuso sexual en la infancia y adolescencia es la exposición de un niño, niña o adolescente a experiencias sexuales inapropiadas para su nivel de desarrollo físico o emocional, de naturaleza coercitiva, o sea, de manera obligada, y por lo general llevada a cabo para la satisfacción sexual de un adulto. Esto incluye todas las formas de besos y caricias con motivos sexuales en cualquier parte del cuerpo, y la utilización para la satisfacción sexual por medio de exhibicionismo, voyerismo o pornografía. Resulta que cuando los jóvenes empiezan este desarrollo físico y psicológico, que se empieza a despertar esa sexualidad en ellos empiezan a tener curiosidad sobre su propio cuerpo y sobre el cuerpo diferente, o sea, del sexo opuesto, ¿cierto? Entonces, cuando ellos empiezan a ver que su cuerpo está cambiando, se está transformando, y empiezan a sentir unas emociones que son naturales, papás, que no las tenemos por qué satanizar, porque hacen parte de la evolución y del desarrollo biológico y psíquico del ser humano, es algo natural, que simplemente hay que saberlo llevar y manejar de una manera adecuada para que el desarrollo sea sano, ¿cierto? Y precisamente por este tipo de charlas. Entonces resulta que cuando ellos ven que empiezan a ver esos cambios y que ellos empiezan a sentir emociones, que empiezan a tener atracción física por otra persona, ellos sienten curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? Conocerse, verse, mirarse, observarse. Y algunos de esos jóvenes en ese conocerse, verse y observarse llegan hasta tomarse fotos, ¿cierto? O llegan incluso a compararse con otras personas de su mismo sexo. Este tiene más grande, esta tiene más grande los senos, más grande las caderas, a mí todavía me falta, ¿y será que me van a crecer? ¿Será que me quedan chiquitas? Empiezan a hacerse preguntas y a tener una idea, una ideología de lo que les gustaría hacer físicamente también, cómo les gustaría verse físicamente. Y muchos empiezan a hacer ejercicios o empiezan a adoptar unas conductas alimentarias que a veces no son muy beneficiosas con el afán de mantener la línea o de rebajar algunos kilos, que a veces cuando somos niños tenemos un peso y resulta que llegamos a la adolescencia y ya ese peso no nos gusta porque sentimos que no encajamos en lo que el sistema social considera belleza, y entonces empezamos a tener una lucha interna y se pueden presentar algún tipo de trastorno. Entonces resulta que nuestros chicos empiezan a tomarse fotos. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo porque no estoy diciendo que todos lo hagan, simplemente puede ocurrir. Entonces el chico ve que le están saliendo brazos, que sus partes íntimas están cambiando, que se ven distintas y empiezan a observarse, a mirarse en el espejo. Por eso muchas veces piden su intimidad y su espacio, que es natural, papá y mamá. Es natural que ellos quieran tener su espacio porque eso es parte de su intimidad y ellos quieren protegerse. Pero resulta que hay personas inescrupulosas que quieren aprovecharse primero de la inocencia, porque aunque nuestros adolescentes creen que se la saben todas, nosotros como papás sabemos que todavía les falta, precisamente porque están en un desarrollo y en un crecimiento. Entonces hay personas inescrupulosas, malvadas, perversas, que quieren aprovecharse de esa inocencia o quieren generar una manipulación en ellos, una manipulación para que ellos accedan a hacer o hagan lo que ellos exigen. Muchas veces los intimidan, les generan miedos, los amenazan o simplemente les ofrecen cosas a cambio. Un ejemplo. Entonces les dicen, ¿sabe qué? Déjese tocar o déjese ver. O míreme usted a mí, porque eso también es una forma de acoso sexual, ¿cierto? Que la persona malintencionada
enseña sus partes íntimas inapropiadamente a nuestros adolescentes o a nuestros niños, generando ese acoso. ¿Ya? Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, según las cifras, dice que una de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños ha sido abusado sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. Es una cifra alarmante. Dice que la mortalidad en relación con el abuso sexual y la negligencia es mayor en niños menores de 5 años. En el 50% de los casos no se confirma que haya existido un abuso sexual, ya sea porque se enteraron muy tarde, porque ustedes saben que hacen unas pruebas, hacen unos exámenes para determinar si realmente hubo una agresión sexual física o psicológica y si quedaron residuos, por ejemplo, de ese contacto físico en las partes íntimas del menor, qué malogración pudo o qué afectación pudo haber ocasionado todo esto. Y resulta que el papá de familia se dio cuenta muy tarde, o por miedo o por lo que sea, denunció muy tarde, entonces no alcanzan a confirmar que efectivamente hubo una violación o un acoso en sus hijos. Vamos a avanzar, Alba. El 71% de las víctimas están entre los 1 y 12 años de edad. No significa esto que nuestros chicos de 13, 14, 15, 16 años estén exentos. Simplemente que la mayoría de los casos se da en esta población, ¿cierto? Entre los niños de 1 a 12 años de edad. Y en un 75% a un 80% los casos no son denunciados. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque, como les digo, el infante o adolescente, por temor, porque lo amenazan, o porque le hacen una manipulación psicológica tremenda que hasta les hacen creer que ellos están locos, que lo que están diciendo no es verdad, que nadie les va a creer, que van a quedar en vergüenza. O sea, el manipulador, el violador, el acosador se las ingenia para afectar psicológicamente al niño o al adolescente, forma de que él no denuncie, que no cuente, o lo amenaza con que le va a hacer daño a sus padres o a sus seres queridos para que él no hable, o que va a mostrar sus fotos íntimas que ya tiene. Mejor dicho, hay una cantidad y serie de tipos de amenazas que estas personas pueden hacer hacia los niños para evitar que ellos hablen y comenten. O por el contrario, padres de familia o familiares que se enteran de la situación y no denuncian. Si usted está viviendo este caso o tiene un caso cercano, por favor, ármese de valor, piense en el bienestar de este niño indefenso, de este adolescente que apenas está empezando la vida, que tiene todo el derecho, es un derecho además constitucional a la protección y a tener un desarrollo saludable, y que necesita ser protegido, que no tiene la forma de protegerse, por eso le está pasando lo que le está pasando, y denuncia, asesores, y más adelante Alba les va a comentar la forma de proceder para evitar y para ponerle un alto a esta situación. Vamos a avanzar. En el 80% de los casos, el agresor es un familiar. Esto es lo más espeluznante de todo. En el 80% de los casos, el agresor es un familiar. La persona que usted menos se imagina. Ay, pero él como quiere a mi niña. Ay, pero él como protege a mi niño. ¿Cómo le ocurre que él va a ser capaz de hacerle algo hacia mi hijo o a mi hija? Ojo, tengamos mucho cuidado, porque la mayoría de las ocasiones que estos eventos negativos suceden son o personas muy cercanas a la familia o los mismos familiares. En la mayoría de los casos sucede esto. Así que vamos a tener los signos de alerta muy, muy activos. Vamos a avanzar, Alba, por favor. ¿Cuál es la clasificación del abuso sexual? El abuso sexual puede ser por contacto físico y se presenta de estas dos maneras, ya sea habiendo penetración o no habiendo penetración. Los dos casos son igual de graves, hacen las mismas afectaciones. Obviamente, pues el que es agredido con penetración, pues el trauma obviamente puede ser mayor, pero la persona que le generan un abuso sexual sin que sea penetrada también tiene un trauma y también afecta su desarrollo personal, lo afecta psicológicamente. ¿Cómo así que un contacto físico sin penetración? Entonces, ¿cómo así que lo abusaron si no lo penetraron o usted no le han hecho nada? No, sí fue abusado. ¿Por qué? Porque hubo un manoseo, porque le tocaron sus partes íntimas, porque le hablaban de una forma soez, inadecuada, inapropiada, porque lo intimidaron,
porque la vigilaban o la espiaban o de frente se ponían a observarla mientras se bañaba, mientras se cambiaba, mientras estaba desnuda, y eso le generaba temor. Todas estas cuestiones, los malos comentarios, eso de seducirla, de acosarla, de perseguirla, de vigilarla, esos celos enfermizos, supuestamente que porque quieren mucho al muchachito o a la muchachita, entonces lo cuido demasiado, y están realmente generando un acoso sexual. Hay que tener mucho cuidado y tener mucha astucia para percibir este tipo de síntomas. Y cuando es con penetración, pues obviamente el caso también es muy grave o más grave quizás, porque hay un desgarre físico, hay un daño interno, y aparte eso puede generar otras complicaciones. Puede ser crónico. ¿Cuándo se da crónico? Cuando esta violencia sexual o este acoso sexual se da de manera intrafamiliar, o sea, personas de la misma familia. Y como son personas de la misma familia, tienen tanto acceso y están tan cercanos al menor de edad, entonces lo hacen de forma recurrente. O sea, no es algo que pase una sola vez, pasa constantemente, porque la persona conoce el movimiento de la casa, a qué hora sale el papá o la mamá o el que sea que esté ahí con el muchacho, y sabe cuándo el muchacho queda solo y cómo puede violentarlo. Es agudo cuando es extrafamiliar, cuando la persona que comete el acto no hace parte de la familia, pero quizás es una persona muy cercana, o se presenta en un ambiente social o en un lugar o X, que el muchachito iba y por allá lo cogió un desconocido y lo violó. Es algo que generalmente solo ocurre una sola vez por la misma persona, obviamente. Y también se da sin contacto físico cuando hay exhibición de genitales, cuando está la pornografía visual o verbal, entre otras cosas, incluyendo la prostitución infanto-juvenil y la mutilación de genitales, que pues en nuestra cultura no se ve, pero hay culturas que sí lo practican. Avancemos, Alba. Espero que todo esté quedando claro. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levanta la mano. ¿Quién es normalmente el victimario? Como se los dije, generalmente es una persona muy cercana o un familiar. Son personas comunes y corrientes, no podemos decir que hay un prototipo, que vea que se viste así, que camina así, que mira así, que pila. No, no lo podemos decir. Generalmente es una persona que lleva una vida común y corriente, así como usted y como yo, que trabaja, que estudia, que come, que respira. Normal, una persona común y corriente, que generalmente cuenta y goza con mucha confianza en el entorno familiar, lastimosamente y para pesar de todos nosotros. En el 90% de los casos son varones heterosexuales, o sea, hombres que les gustan las mujeres. El 5% son mujeres. El 42.5% son los mismos padres biológicos, los mismos padres que engendran a nuestros hijos. El 23.7% son otros familiares y el 13.85% son padrastros. En el 97.5% la víctima conoce al agresor. ¿Quiénes son las víctimas? Ya lo dijimos, niños, niñas y adolescentes, que es el tema que nos importa en este momento, que estamos hablando en este momento. Y repito, lo puse 2 veces. En el 97.5% la víctima conoce al agresor. Vamos a avanzar algo, por favor. Indicadores psicológicos. A nivel emocional, obviamente, pueden presentarse retraimientos, así como que el niño está y no está, como si estuviera en otro lado, como por allá, como en el limbo, como dice uno vulgarmente. Se pueden presentar depresión, una tristeza profunda, o sea, el aislamiento, no quiero compartir con nadie, no me quiero relacionar con nadie, ya no disfruto hacer lo que yo hacía antes. Se pueden presentar ideaciones suicidas, el niño puede empezar a pensar que es mejor morirse, ¿ya? Conductual, ¿de qué manera? Existen unos cambios de extremo a extremo en la conducta. Por ejemplo, el chico era muy extrovertido, de un momento a otro se lo ve muy tímido, muy aparte, muy apático, o se vuelve muy agresivo, muy explosivo, o muy irritable, o cuando le mencionan a ciertas personas, que eso también puede ser un síntoma de alarma, entonces inmediatamente cambia de actitud y se ve en una actitud, usted mira, y usted como papá o como mamá, usted conoce a su hijo y usted sabe qué está pasando aquí. Esto no es normal. De cierto tiempo acá usted no puede escuchar o ver que el otro llegue porque ya se incomoda. Es bueno el diálogo, no ir a lanzar juicios a priori, pero sí estar muy pendiente de nuestros hijos y dialogar. También actitudes de extremo sometimiento. De un momento a otro, el muchacho, todo lo que el otro le dice, eso lo hace ahí como subyugado, como ahí sometidito. Como les decía, las conductas agresivas a nivel académico, el muchacho puede empezar a bajar el rendimiento académico de una manera impresionante, deja de participar en las clases y en las actividades escolares y sociales,
empieza a tener dificultad para relacionarse con las otras personas. Y otras señales como comportamiento sobremaduro o sobreadaptado, o sea, sobre la sexualidad, sabe demasiado. O sea, es un niño que sabe demasiado, que conoce posiciones, que conoce movimientos, que conoce una serie de cosas que para su edad no es normal que conozca. Sabe de juegos sexuales y los practica con niños, con sus pares, con niños de su misma edad. Él empieza de esa manera a evocar que ha vivido eso. Entonces empieza a comunicar, mire, esto me está pasando de esa manera. Empieza a jugar con sus otros amigos de esa misma manera, con juegos inadecuados, con los juguetes. Empieza a jugar y sus juegos son cosas sexuales, son conductas sexuales, expresiones sexuales, inclusive con su propio cuerpo. Empiezan inclusive hasta agredirse el cuerpo porque están insatisfechos, porque sienten asco, porque hay que tener mucho cuidado con todos esos síntomas y prestar mucha atención. Avancemos, Alba, por favor. En cuanto a los indicadores físicos, como les decía, hay varios. Y no generalmente se asocian, o sea, usted los escucha y usted no diría, no, pero eso no tiene que ver nada con violación y con acoso sexual. Por ejemplo, un dolor abdominal, dolores de cabeza que son muy recurrentes, que todo el tiempo están ahí y que de un momento a otro le empezaron a dar al muchacho, le dan y usted no entiende ni por qué, pero no existe una causa orgánica, o sea, le pueden hacer los estudios que quieran y no le aparece ningún problema, simplemente el joven está somatizando esa violencia sexual, esa situación negativa que está viviendo. Es una forma de reacción que tiene su cuerpo, de decir, ayúdenme que algo me está haciendo daño. Trastornos en la alimentación, puede empezar a presentar bulimia o anorexia. Fenómenos agresivos, la enuresis y la encopresis. ¿Qué es la enuresis? Cuando se hacen chichi de noche en la cama, por ejemplo, la incontinencia en horas nocturnas o en cualquier hora del día, cuando ya para la edad del muchacho, del infante, del niño, del adolescente, no se debe presentar esa situación y no existe ninguna explicación biológica o alguna otra afectación que esté presente, que lo haga orinarse, por ejemplo. La encopresia es lo mismo, pero con el popó, ¿ya? Con el popó. Es exactamente lo mismo, pero con el popó. Entonces usted dice, pero este muchacho ya con tantos años, ¿cómo se me va a empezar a orinar otra vez la cama o la ropa? ¿Cómo se me va a poposear? Hay que prestar atención. Si no existe ninguna otra indicación médica que diga que es por eso y por eso, sino que de la nada esto se está presentando, hay que abrirle el ojo. Y obviamente la más notoria son las lesiones, los sangrados en la zona genital. Si usted ve, si el niño tiene lesiones en sus partes íntimas, sea en la zona genital o en la parte anal, o está botando sangre, tiene una hemorragia, yo qué sé, o alguna herida, yo qué sé, infecciones genitales, que a su edad el niño no tiene por qué tener ese tipo de infecciones genitales, y mucho menos enfermedades de transmisión sexual. Algo pasó o está pasando en la vida de tu niño y tu niña y debes prestar, por favor, mucha atención con toda la seriedad del caso, porque se trata del bienestar de tu pequeño y de tu pequeña. Espero que todos me estén escuchando con mucha atención. ¿Qué hacer en caso de abuso o de acoso sexual? Aquí entra Alba, ¿cierto, Alba? Tú les vas a explicar esta parte. Yo, hasta aquí está mi intervención, sin embargo, yo sigo conectada. Si tienen alguna duda, algún comentario, saben que aquí estamos para eso. Nos encantaría poder contar con la participación de todos ustedes. Queremos estar seguros de que la información les está quedando de forma adecuada y de que se sienten cómodos en este compartir que tenemos de manera virtual. Así que yo ahorita voy a apagar mi cámara, mi micrófono para que Alba dé su intervención y obviamente quedamos atentos a todos los comentarios y preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, Johanna, sí, a continuación les voy a continuar explicando acá cuáles son las rutas de atención. Es importante también distinguir que el abuso sexual en Colombia está tipificado para menores de 14 años. Igualmente existen comportamientos sexuales de carácter abusivo con mayores de 14 años. En menores de 14 años la diferencia está en que así el menor de 14 años diga que está de acuerdo, que acepta esa relación, que quiere que ese sea su novio, su novia,
y esta persona es adulta o mayor de edad, aún estando de acuerdo el adolescente, aún estando de acuerdo el padre de familia, hay una situación de abuso. Ya cuando es mayor de 14 años, ya es distinto, porque si existe un consentimiento y es una relación libre y voluntaria, ya es distinto. Pero si hay algún tipo de coerción, hay algún tipo de chantaje, como lo explicaba Johanna, o hay algún tipo de condicionamiento que a cambio de yo poder obtener favores sexuales, más que todo en las personas que tienen una superioridad, debo dar, les doy dinero, les doy cosas materiales o les doy algún tipo de beneficio a cambio de obtener favores de tipo sexual. Ya estaríamos hablando de un acoso. Acá está la ruta de atención. Pero antes de la ruta me gustaría mostrarles la definición de lo que es el acoso. Voy a ponerlo por aquí más grandecito. Dice, el acoso sexual se entiende de acuerdo al Código Penal. No alcanzo a ver todo. El que en beneficio suyo de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder o de edad o de sexo o de posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga o hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Y esto podría tener una pena entre 1 a 3 años. Es decir, que el acoso sexual incluso se puede dar en una persona adulta. Sabemos que legalmente, porque esto es importante tenerlo en cuenta, en Colombia los mayores de 14 años podrían, por ejemplo, tomar la decisión de casarse formalmente. Y esto se haría con el permiso de los padres de familia. Necesitarían que ustedes den ese permiso para que formalicen esa relación y puedan casarse. Últimamente, en este año, salió una normatividad donde se está aceptando también las uniones maritales de hecho. Es decir, que no sea formalmente a través de un contrato matrimonial en un juzgado o en una iglesia, sino que sea de forma libre y voluntaria. Es algo que fue muy discutido, sin embargo, se tiene como ahí en consideración. Yo diría que psicológicamente aún no existe la preparación como para tomar esa decisión así libre, sin tener el respaldo por parte de los padres, ¿cierto? Porque es importante que ustedes puedan saber que si sus hijos de 15, 16, 17 años, 18 años incluso, toman la decisión de tener una relación de pareja por fuera de la casa, vivir con alguien aparte, esa relación ustedes puedan tener cierto manejo, puedan estar pendientes, puedan estar atentos a ellos, puedan dar su consentimiento. Eso sería lo ideal, porque ellos están todavía en un desarrollo a nivel emocional, a nivel físico, donde aún necesitan madurar, especialmente psicológicamente, para tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, una cosa son los asuntos legales y otra cosa son los asuntos a nivel emocional o a nivel de desarrollo psicológico. En el caso de que se presente una situación de abuso sexual o de acoso, es importante que ustedes sepan qué hacer. Lo primero es informar, que ustedes puedan tener la confianza con todo lo que les acabo de explicar Johanna, la confianza de escuchar y de atender sin juzgar, que nunca se juzgue al adolescente diciéndole no es que tú lo buscaste, no es que tú estabas de acuerdo. Primero se escuche para tratar de comprender. Lo segundo es saber que hay que poder informar lo que está pasando. Si es en el colegio que se llega a saber una situación de abuso o una situación de acoso, a través de rectoría se hace la remisión a comisaría de familia. Y ya en comisaría hay un psicólogo que es especialista en forense y hace una entrevista. Nosotros como colegio no hacemos la entrevista, sino que los hacen ellos allá directamente. O también, si ustedes como padres directamente se enteran, pueden hacer directamente la remisión a través de la comisaría de familia. Acá hay un manejo que es a nivel terapéutico para poder recibir la atención psicológica y a nivel judicial con la persona que esté cometiendo el delito de abuso o acoso sexual.
entonces tendría 2 tipos de manejo. Esta ruta igualmente es aplicable para otras situaciones como de violencia intrafamiliar, de maltrato de pareja o cualquier situación que se presente en casa. Es importante que estas rutas sean activadas inmediatamente, por lo que le explicaba a Johanna, de poder reunir las debidas pruebas, especialmente en la parte de fiscalía, que se requiere que esas pruebas estén ahí claras, y también para poder atender oportunamente la situación y evitar que esto genere otro tipo de afectaciones a nivel psicológico. Es importante saber que acá en el municipio contamos con diferentes instituciones que nos pueden apoyar, las IPS como el hospital, la Fundación Soma, Salud Darién, todo depende de la entidad donde su EPS los atienda, que sepan también que está la comisaría de familia. Este directorio va a ser parte del manual de convivencia, que ustedes también pueden llamar de forma gratuita a las 24 horas a la línea 141 del ICBF, y si no se saben el teléfono de algunos de los del municipio, ellos se encargan de dárselo. Y llaman, simplemente marcan el celular 141, llamar, es gratis. Y ahí les dan la información incluso de las IPS o ellos les colaboran para poder recibir asesoría o denunciar. También está la línea fija, aunque yo sé que casi esta línea no se usa mucho porque no hay muchos teléfonos fijos, sino más los celulares, pero también se podría utilizar. Está la línea 122 de la Fiscalía. Se marca en el celular simplemente 122 y ya se hace la llamada, en este caso, para hacer una denuncia por cualquier delito de abuso, de acoso o cualquier situación que ustedes consideren que está vulnerando los derechos de los adolescentes. Y finalmente está esta página también. Entonces lo importante es que ustedes puedan estar ahí, principalmente mostrando confianza, mostrando comprensión para sus hijos, y que también tengan mucho cuidado en orientarlos a ellos en su proyecto de vida de pareja, que ellos sepan muy bien que eso es algo tan importante como elegir la carrera profesional, y que de pronto no vayan a dejarse de pronto deslumbrar porque me estén dando cosas, porque me estén dando un celular, porque me estén dando plata, porque eso también es una forma de acoso y muchas veces son sutiles y no se alcanzan como a dar cuenta de lo que puede estar pasando. Que incluso nosotros somos una institución educativa que buscamos la forma de brindar protección a los estudiantes, pero también podría pasar de que en las instituciones educativas se presenten situaciones de acoso, que exista, por ejemplo, a cambio de notas, a cambio de calificaciones, algún tipo de contraprestación, podría pasar. Entonces, eso también hay que importante tenerlo en cuenta, que no vaya de pronto sus adolescentes a sentirse tan presionados de llegar al punto de acceder a favores sexuales, por decirlo de esa manera, a cambio, por ejemplo, de una calificación, de una nota, que ustedes puedan estar muy atentos para poder apoyarlos a ellos y que ellos sepan que su cuerpo es algo muy importante, que deben proteger y que nunca va a estar a disposición de cualquier persona, y que su proyecto de vida de pareja debe ser algo muy bien pensado y proteger especialmente su cuerpo y su integridad. Bueno, entonces hasta acá llegamos con el tema. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para finalizar los escuchamos. Sabemos que ya son las 6:15, que nos pasamos un poquito del tiempo, pero igualmente era importante este último punto. Les voy a compartir nuevamente el link de asistencia para que ustedes lo puedan, para que puedan diligenciar la asistencia. Y voy a compartir también la pantalla para que vean cómo van a diligenciar el test, el formulario de la asistencia. Entonces, acá vamos a anotar los nombres y apellidos del padre de familia o acudiente, su número de cédula, su número de celular, los nombres y apellidos del estudiante. Vamos a seleccionar si se encuentra en noveno, en décimo o en 11. Vamos a decir en qué grupo está, si es en el A, en el B, en el C. Seleccionamos uno solo.
el nombre del director de grupo. Vamos a evaluar esta escuela de padres de 1 a 5. 1 es la menor calificación, 5 la máxima calificación. Van a escribir los aprendizajes que obtuvieron en esta escuela de padres, los aspectos a mejorar en próximas escuelas de padres. Esta es opcional. La asistencia acá fue de forma virtual y le damos enviar. Si ustedes tienen hijos en otros grados del bachillerato, le dan enviar y la vuelven a responder por cada hijo. Por cada hijo que tengan en el colegio la responden del bachillerato. Bueno, entonces de esta forma hemos nosotros concluido. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, los escuchamos. Bueno, entonces voy a dar por terminada la grabación.